Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el eminente médico venezolano Nussenberg. Y lo he invitado porque hay un tema que me gustaría tratar con él, sobre todo por la situación país, y he denominado el programa Diálogo con el corazón. Él es cardiólogo, un especialista muy reputado en el mundo. El corazón en tiempo de cola y escasez y en tiempo de inseguridad. ¿Cómo marcha el corazón en este momento en el país del venezolano? Bueno, déjame decirte, yo creo que hipertensión arterial segurísimo que es la primera enfermedad en el país actualmente. Por varios motivos, porque la hipertensión arterial tiene una relación directa con el sistema simpático, por supuesto, estar en una cola 3-4 horas, tú sabes, no puede ser muy agradable, ¿no? Y eso hace que te suba la adrenalina, la noradrenalina y ese tipo de cosas. Y probablemente haces crisis hipertensiva y si eres hipertenso y si no eres hipertenso, pues te sube básicamente o causa arritmia, que es algo todavía peor. Y de eso algo que yo quería hablar. Fíjate que algo que me ha preocupado es que veo como que hay una incidencia muy importante de accidentes cerebrovasculares. Y eso es importante porque sabemos que los accidentes cerebrovasculares o son hemorrágicos o son isquémicos. Isquémico significa que no le llega una sangre suficiente a determinada zona del cerebro. Entonces, la mayoría son isquémicos, pero los isquémicos pueden ser de dos tipos. O que una arteria se tape, X, o que haya un émbolo que vaya al corazón, un coágulo que vaya, al corazón, al cerebro de nuevo. Entonces, ahí es donde se produce el accidente cerebrovascular. Es decir, tú sabes, un ACV, lo cual es muy limitante, muy incapacitante, pues. ¿Y cuál es el culpable? Por lo menos el 25% de los casos de esos accidentes cerebrovasculares no existe una causa determinada. La mayoría de las veces se cree que son fenómenos arrítmicos. Y estoy seguro que en la actualidad debe pasar con mucha frecuencia porque los hipertensos de por sí hacen fibrilación auricular como arritmia. Y en esta situación debe haber muchísimo de este tipo de cosas de fibrilación auricular. Pero muchas veces cuando el paciente va donde el médico, no le consiguen nada. Y el hombre puede estar incapacitado, puede estar paralizado y no sabe exactamente de dónde viene la causa. La causa, en 25% de estos casos que no se saben, probablemente es esta arritmia de fibrilación auricular. Entonces esto hay que seguirlo, pero muy de cerca, y hay que hacer holters y hacer estudios para determinar si tiene o no tiene el fenómeno arrítmico. ¿Qué es un holter? Un holter es un aparato que te mide el ritmo cardíaco 24 horas. Muchas veces tú haces esto 1, 2 y 3 veces y no logras hacer un diagnóstico de la arritmia y posteriormente aparece. ¿Por qué es importante? Pero el holter es seguro, porque yo he visto gente con ese aparato, bueno, que te pregunto que le explique a la gente, ¿no? Este es el problema, de que esta es una arritmia intermitente, paroxística. Eso aparece cuando le da ¿Y la hay que gana. poner el holter cuando está en la cola o si no está en la cola? Sí, me imagino que ahí en la cola debe aparecer mucha arritmia. Ajá. Y entonces te voy a decir por qué es importante, porque es algo que se puede prevenir. Porque fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, es una arritmia supraventricular, ella en sí es fácil de atender, pero lo más importante de todo esto es tomar anticoagulantes. Porque si se te forman los coágulos y de ahí viajan al cerebro, vas a tener un accidente ¿Tomar cerebrovascular. anticoagulantes qué? ¿Cómo qué? Porque Bueno. tú dices, en ese tema nos vamos a detener un poquito. De pronto tú te encuentras con un médico cardiólogo que no es Nussen y te dice, usted consúmase una pepa de omega 3, por ejemplo. Ajá. Y luego tómese un anticoagulante. Eso no es contraproducente una cosa con la otra.
Bueno, puede haber una interacción, pero una interacción pequeña. Ahorita hay un... Eso me lo vas a explicar en la próxima parte, Ok. para que lo piense. Estás viendo Diálogo con... Bueno, hay personas entonces que toman ese omega 3, toman también los anticoagulantes, puede ser una aspirina o cualquier otro tipo de anticoagulante. Y además se meten una pepa de ginkgo biloba. Esa mezcla es positiva, no es positiva. No, fíjate una cosa, ninguno de esos que mencionaste es un verdadero anticoagulante. Ah, ok. Uno es antiplaquetario, probablemente 2 o 3 de esos que mencionaste son antiplaquetarios. Pero un verdadero anticoagulante hay un grupo nuevo de anticoagulantes que se llaman así, anticoagulantes nuevos. Y esos actúan totalmente diferente que lo que hacía la warfarina, que es el anticoagulante típico, pues, que tiene muchos años en el mercado, que es lo que toman, por ejemplo, la gente que tiene un reemplazo valvular, ese tipo de cosas. Y la misma gente que tiene fibrilación auricular pudiera tomar esta warfarina. ¿Cuál es el inconveniente de warfarina? Bueno, es una droga que tienes que estar midiéndote a cada rato el tiempo de protrombina, a ver qué tan aguada está esa sangre, por decir algo, o qué tan Pero un momentico, en gruesa. ese momento, tú tomas la warfarina esa así nada más porque... No, si tú tienes fibrilación auricular, debes tomar. ¿Y tú tienes qué? Que si tienes la arritmia, fibrilación auricular, o sea, arritmia tienes que tomar cardíaca. eso. Tienes que Ajá, tomar eso. esa Para que arritmia no en te especial. llegue la cosa al cerebro. Exactamente. Ajá. Entonces, fíjate, pero hay un grupo de Si lo consigue además. Esa se consigue. La que ¿sí? no se consigue mucho son los nuevos, Ok. los nuevos anticoagulantes, que son Rivaroxaban, ese tipo de cosas, Dabigatran. Esos no se consiguen más fácil ahorita, pero se consiguen. Y esos son los anticoagulantes nuevos, son los que están de moda. Están de moda porque, por ejemplo, warfarina, tú tienes que tener mucho cuidado con la ingesta de algunos alimentos. En cambio, con este otro, ni siquiera, no tienes que hacerte ni exámenes para saber si ¿Cuál es está el agua. otro? ¿Cuál es el otro? Los nuevos. ¿Y cuáles son los nuevos? Por ejemplo, voy a decir las marcas, Xarelto importa, ¿no? o Pradaxa. Esos son los que tenemos aquí. Son muy buenos anticoagulantes. No requieren seguimiento con exámenes de laboratorio. Y eso es muy importante. Y además de eso, no hay comida que interfiera con esto. Es decir, son muy valederos. Entonces, esto es una cosa muy importante, determinar si el paciente tiene o no tiene arritmia. Ok. Entonces, ¿para qué los médicos mandan aspirina infantil, por ejemplo, para un señor de 50 años? Bueno, pero ese ya es el punto de vista preventivo, no es cuando ya tienes la arritmia, sino estamos hablando de cosas preventivas. Ajá, por eso. Cuando es preventivo, tú puedes tomar la aspirina y se ve que hay un grupo de gente que bueno, le va muy bien con la aspirina, pues. Sobre todo preventivo para accidentes cerebrales. ¿Cuántos pacientes puede haber en Venezuela en este momento proclives de infarto al miocardio? No, eso no te puedo decir, pero sí te ¿O puedo cuántos pacientes hay enfermos Pero del sí corazón? te puedo decir de que si consideramos que los hipertensos son enfermos del corazón, muchísimos, yo no sé cuál es el número, pero muchísimos. Y muchísimos de esos pacientes tienen fibrilación auricular. ¿La hipertensión se produce por enfermedad del corazón o el corazón se enferma por hipertensión? El corazón se enferma por hipertensión. El remedio es controlar la hipertensión. Controlar la hipertensión. ¿Cuándo se declara una persona que es hipertenso? ¿En qué momento? El médico dice, tú eres hipertenso, tienes que comenzar a tomar inexorablemente estas pastillas. Bueno, las reglas hasta hace un par de años era 14-9. Si tú tienes 140-90, de ahí para arriba, estás hipertenso. O sea, que tienes 13-9, no, y tienes 11-9 tampoco. Bueno, tú sabes, necesitas un número, pues. ¿Pero qué tienes? Pero hoy en día se considera, y hay una buena corriente al respecto que dice de que no, que hay que mantener la tensión más baja. Tal vez una tensión buena es 12-8, 110-70, ese tipo de cosas. 11-6. Es decir, que mientras más bajo, pues aparentemente mejor. Pero esto yo creo que es un poquito controversial. ¿Cómo tú, que no eres médico, puedes sospechar que algo anda mal en tu corazón?
sientes unos latidos. Bueno, palpitaciones. Pero Palpitaciones. esa palpitación puede ser fibrilación auricular. ¿Puede ser? Esta arritmia que te digo, fibrilación auricular, Que es arritmia cardíaca. que es una de las arritmias cardíacas, eso que es la degenera- embolígena, es la que genera esto. Los accidentes Eso degenera cerebrovasculares. en embolia. Puede degenerar en embolia, exactamente. Ese es el problema de esta arritmia. Y esta arritmia es muy frecuente en hipertensos. Y lo estamos viendo cada día más. Claro, estamos tratando de saber si el paciente tiene o no tiene, ¿no? Le hacemos seguimiento porque el paciente que tiene fibrilación auricular puede en algún momento dado hacer un embolismo cerebral. Puede ser que no, pero Una persona que se va a ver por arritmia, le sale en el electrocardiograma el problema del accidente Pero- cerebral, no. cerebrovascular. No, tú sabes, Por eso no. te digo. No, No, no este sé, es un paciente yo el que, pregunto. el que ya tiene el accidente es, oye, que no puedo mover un brazo, no puedo mover una pierna, ese tipo de cosas que eso es el que tiene el accidente cerebrovascular. Entonces, pero eso se ve se está viendo demasiado frecuentemente. Claro, hay cosas menores que no te dan ¿Cuál es el tema de consulta más hipertensión arterial. solicitado por a los cardiólogos? Hipertensión arterial. ¿Sí? Ese es el tema número uno. El tema número uno. En Venezuela, y no solamente en Venezuela, probablemente en muchas partes del mundo. Y entonces, donde no hay cola, ¿por qué se genera la hipertensión? Por otros problemas de preocupación. Bueno, otro tipo de cosas, claro. ¿Ah? Claro, bueno, decimos la cola porque realmente eso es algo que tú sabes que puede generar cualquier tipo de cosa. Se molestia. La rabia genera claro. hipertensión, Bueno, puede. pero pasajera. Le pasa la rabia, o sea, tú consigues el producto y se acaba la hipertensión. Ah, bueno, de repente, bueno, porque va a tomar el producto. Los productos que faltan son los hipotensores. ¿Ah? Exactamente los productos que faltan son los hipotensores. Si tú vas a un mercado a comprar papa, a comprar yuca, a comprar maíz, Y no consigues y nada. no consigues nada, te puede generar la hipertensión, Bueno, pero después que es muy consigues probable. eso, se acaba la Ah, hipertensión. bueno, puede ser que sí. Pudiera ser, porque es algo solamente ¿Qué otros pasajero. avances tenemos nosotros que decirle a la gente en materia de cardiología, en esos congresos que tú vas mucho? Bueno, yo diría que esto es así como de lo más importante. Las otras cosas importantes, creo, es en cuanto al ejercicio, actividad física. Ajá. La actividad física, chicos, es importantísimo en cualquier entidad cardíaca. Yo he visto gente que se muere corriendo. No, eso ha pasado, claro que sí. Ese tipo de gente que va a hacer maratones y va a correr debería hacerse una prueba de esfuerzo para ver si... Antes. Claro, Ajá. para ver si aparece arritmia o no aparece arritmia, y hay que hacerse un eco para ver si hay algún trastorno en el músculo cardíaco que te pueda causar un inconveniente arrítmico, por ejemplo, Igual pasa con los peloteros, o peor pasa con cualquier atleta, con ¿no? cualquier atleta. Porque de pronto tú exactamente. dices, en estos días hace no sé cuánto tiempo, murió un jugador de fútbol, Así mismo. y no hay quien corra más que un jugador de fútbol. Exacto. Pero Entonces, ¿qué ¿sabes pasó qué? ahí? ¿Qué pasa ahí? Pero tú sabes que yo me puse a leer sobre esto y no habían cosas como curiosas. Por ejemplo, que a estos jugadores de algún deporte no les hacían ecocardiograma, hasta ni siquiera pruebas de esfuerzo tal vez, como chequeo, hasta hace pocos años. Y entonces, claro, nadie sabía quién estaba enfermo y quién no estaba enfermo. Ahorita es como una regla hacer eso, por supuesto. E inclusive estudiantes de secundaria, ya es como casi una regla en algunos sitios, hacer un ecocardiograma, porque si tienes un problema congénito del músculo cardíaco, pudiera causarte El electro que una te revela. muerte súbita. Ajá. El electro, ¿para qué tú te lo haces? Pues para que Bueno, tú el electro es la actividad eléctrica del corazón y hay unos patrones normales y ahí, unos ahí puedes patrones descubrir algo anormales. importante. Puedes descubrir algo importante. ¿Y el eco? Entre el eco, ¿cuál es la diferencia? Bueno, uno Es describe... más caro que otro. También, pero uno describe la actividad eléctrica y el otro describe el músculo cardíaco y las válvulas cardíacas. Eso es muy importante. Y por ejemplo, si tú combinas una prueba de esfuerzo con un ecocardiograma, tienes muy buena información, porque además de eso, eso te indica cómo se comporta el corazón durante el ejercicio. Ahora, a un médico en este momento que su consulta termina valiendo $3, también sufre hipertensión por eso. Vamos a un Por eso lo receso. dudé. Vamos a un receso, regresamos con esto. Estás viendo
Diálogo con... Antes de preguntarte otra cosa, ¿cómo vive un médico en este momento? Olvidemos de Nusem, tiene 40.000 pacientes, pero un médico normal, un médico que tiene que acceder a productos importados a dólar que no sabe si consigue, pero si consigue son carísimos, para después compensarlo con su consulta, que tampoco puede cobrar más de yo no sé cuánto, 2.000 bolívares, 3.000 bolívares, no sé cuánto están cobrando en este momento, pues eso sube todos los días. Sí. ¿Cómo viven? Bueno, te voy a decir una cosa que de verdad es preocupante. En el sitio donde yo trabajo, yo veo cada semana o cada 2 semanas tú ves un grupo de médicos que se van. Gente que no puede, pues, con la situación ni económica ni del país, hay que decirlo. Y de seguridad también, porque me dicen que en ese sitio donde tú trabajas, concretamente de la Clínica Caracas y Centro Médico, se han llevado varios médicos secuestrados. Sí, no, pero no solamente eso, sino el problema está en que la gente emigra, ¿vale? Por eso. Pero si no emigra, lo emigran. Pero de verdad que es un problema serio esto porque, oye, nosotros hemos perdido una buena cantidad de médicos que se van al exterior, gente joven, pues que es lo peor. Sí, ¿no? Gente que sale del país y continuar su vida médica en otros países, latinos, pues. Inclusive en el imperio, ¿no? Pero también, pero para el imperio se va todo el mundo. No, pero estoy hablando de que se van a Colombia y se van a Panamá España. y se van En a España hay Chile. muchos médicos venezolanos. No, y Chile. Muy buenos médicos, además. Y Chile. En Chile también. Sí, señor, muchos médicos en Chile. Aquí veo, por ejemplo, médicos protestaron para exigir respuesta a la crisis de salud, volvieron a negar protección a niños sin medicamentos. ¿Cómo es el corazón en tiempos de no medicamentos? Por ejemplo, ¿qué medicamentos hay en este momento en situación de crisis para un enfermo cardíaco? Los hipotensores. O sea, los que bajan la tensión. Los que bajan la tensión. Las drogas antihipertensivas, eso... ¿No se consigue? No, son un problema, realmente. Porque es una cosa que yo también me pregunto. Resulta que un médico manda un producto, vamos a seguir losartán, que es el que yo conozco porque lo toman a pacientes que conozco. Pero a esa no le sirve otra medicina. Si no se consigue. Sí le sirve esa, otra, pero no se consigue. y si no se consigue, hay otra. No tiene la misma calidad para el no. tratamiento de la hipertensión. No, lo que pasa es que también tú sabes, todo depende. Hay drogas que son más potentes que las otras. Ajá. Por ejemplo, los sartán es una tremenda droga, no es tan potente como olmesartán, por ejemplo, que es un poquito más potente. Y así va porque uno va prescribiendo la medicina de acuerdo a la necesidad. Si tu tensión no está muy elevada, bueno, utilizas los sartán, pero si está muy elevada, ya tienes que mandar una combinación de medicamentos. Yo tengo pacientes que pueden tomar 4 y 5 medicamentos juntos porque tienen hipertensión resistente a tratamiento, ¿eh? Entonces eso ya es realmente un problema. Aquí veo, por ejemplo, panorama. Toneladas de medicinas y alimentos venden en las pulgas a la vista de todos. En un mercado que llaman las pulgas. Claro. Estaba oyendo en radio un programa de Ramón Pasquier, muy bueno, por cierto, y Albani Lozada, de no sé si era el presidente de la federación, que decía que del seguro se estaban llevando los productos para vendérselos al paciente más caro, los productos de alto costo de la farmacia del seguro. A mí no me consta eso. Yo lo oí y ellos tendrán que tener su base para decirlo. El que lo estaba diciendo. También le gusta a la gente, tú sabes, tirar una bola y ese tipo de cosas. Yo no he visto eso. El que estaba ahí era el presidente de la Federación de Farmacias, creo que se llama Ceballos, que estaba diciendo eso. Bueno, debe tener más que nosotros. algunos datos que yo no tengo. Claro. Ahora, pero no me extraña. Por ahí vi una versión también de que los que toman omeprazol están expuestos a una situación cardíaca irregular. No. Eso salió publicado, nada menos que en el New York Times. Pero eso es una droga segura. Omeprazol, esas familias son bastante seguros. Ajá. Sí. ¿Qué otra cosa nos puede decir? ¿Cómo está? En cuanto a la dieta. En cuanto a la dieta. Ajá. Esto es interesante. Tú sabes que la conferencia de nutrición, o como llaman esto en Estados Unidos, UDGS, creo que se llama eso, en los años 90 había la idea, y eso era generalizado, de que no se podían comer grasas,
comer grasa era malo porque la grasa se iba al corazón. Y tampoco comer huevos, ¿no? Cosas. Nada de esas cosas, eso no se podía. Está bien. ¿Tú sabes lo que generó esa dieta? Diabéticos. La epidemia de diabetes que estamos viendo hoy día es en parte culpa de eso. ¿Por qué? Claro, porque la gente lo que hacía es, no puedo comer grasa, bueno, entonces comía carbohidratos. Entonces tú empiezas a comer carbohidratos hasta que llega un momento que lo que hace es, tú sabes, acaba con el páncreas. Y cuando acabas con el páncreas, te da diabetes. ¿Y qué es lo que hay que comer entonces? Bueno, entonces hay que comer... Pescado. Hay que comer una dieta balanceada, exactamente, ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que balancear tus grasas y tus proteínas y tus carbohidratos. Ahorita estamos de regreso, tú no has visto que de repente dicen, ahorita no se puede comer carbohidratos. ¿Por qué? Ahorita es al revés. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha diabetes. Y además de eso... ¿Carbohidratos son los granos? No, bueno, es pan, pasta, dulce, esas cosas. Pasta, ajá. Eso es. Entonces, ese tipo de alimento lo que hace es agotar el páncreas. Claro, porque es carbohidrato. Entonces estamos ahorita del otro lado de la balanza. Ahorita tú sabes, estamos que ahora vamos a regresar las grasas. Y bueno, lo que yo creo que hay que hacer ahorita es, tú sabes, más bien, buscar una cuestión balanceada entre los carbohidratos, los lípidos, etc. Y lo que sí es seguro que es lo mejor de todo es mantenerse activo. No, claro. La actividad es lo más importante. Si tú sumas ¿Cuál actividad... sería una dieta de un día normal que a ti te tocara recomendar, por ejemplo, en el desayuno avena, por ejemplo? Digo, pregunto. Pero pueden ser también unos huevos pasados por agua. Ajá. No Le fritos. quita la amarilla y lo puedes freír también con esas cosas, productos nuevos que hay que no son grasosos ni nada de eso. ¿El almuerzo un buen bistec? No. Bueno, yo preferiría un pescadito, ¿no? Ajá. Con unos vegetales, ese tipo de cosas. No. Y así hay que hacerlo de noche. Y de en la nuevo. cena, no ¿Y cenar, tú? porque dicen que la cena es también peligrosa, ¿no? Bueno, pero no te vas a pasar 18 horas sin comer, ¿no? Si no cena, que vas a desayunar después. Tampoco no es bueno. Tú sabes, es balanceado la cosa. Son 3, 4 comidas al día. Pero claro, no vas a hacer grandes comidas. Pequeñas porciones 3 o 4 veces al día. Y eso es bien. Yo creo que eso es aceptable. Tú sabes, lo que ha pasado es que hemos ido de un extremo al otro. De comer puro dulce. Bueno, ¿y cómo a de viven los comer vegetarianos entonces, que viven tantos años? Eso es verdad. Yo no sé. No sé, te pregunto, yo soy Yo médico. de verdad que no sé si los vegetarianos ¿Ah? viven muchos años. Pero suena como algo. Yo creo que Clinton, Ajá. Bill Clinton, se volvió vegetariano después que lo operaron de corazón. Ajá. Y a él le ha ido bien. Por eso que te estoy diciendo yo. Debe ser que vegetariano es bien. Yo tenía un amigo que era Guido Grosco, Ajá. Yo me acuerdo de él. vegetariano, y todavía tiene, no sé, tantos años. Debe Yo tener. tengo tiempo de no ser él, pero por lo menos hasta que yo lo vi estaba muy bien conservado. Pero fíjate que yo también tengo un amigo íntimo vegetariano, y falleció el año pasado a los 65 años. Entonces, yo tuve aquí un señor que tenía 102 años la semana Por pasada. eso usted sabe, todo el mundo tiene su Y señor. yo le pregunté cuál era su secreto. Me dijo, comer de todo y beber de todo. No, pero eso es lo que está, es bien construido genéticamente. Sí. Eso es otra cosa. Eso es el día que tú puedes escoger tus genes, entonces ese es el día que vas a vivir los años que tú quieras. Ajá, ¿qué otro consejo le podemos dar a los pacientes? Vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca. Vaya para allá. Ok. Tú sabes que insuficiencia cardíaca es algo bien interesante, porque esa es la enfermedad que más le cuesta al país, al Estado, en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos y aquí en Venezuela seguramente que cuesta muchísimo, lo que pasa es que no sabemos. Porque es una enfermedad que es progresiva y conlleva a múltiples hospitalizaciones y finalmente eso acaba con el paciente. Pero esas múltiples hospitalizaciones, eso le cuesta ¿Y al cómo Estado. tú evitas eso? Bueno, es una enfermedad No con muy la difícil de dieta. tratar, porque entonces ya nos hablamos ¿Qué de dieta. relación tiene el sueño con el infarto? ¿Dormir bien o no dormir? Bueno, Ahí está el dilema. hay estudios de todo tipo. Ajá. Hay estudios que te dicen que si no duermes 8 horas no estás en nada. Bueno, Pero no. hay otros estudios que te dicen, bueno, si duermes 5 tampoco te Fidel pasa nada. Castro no duerme. Bueno, oye, y van a tener que empujarlo, como dicen. Dice alguien echando broma, ¿no? Pues tiene 90 años ya, ¿no? Sí, Y sí, se sí, ve bien. bueno, tú sabes, pero esos son gente que están construidas bien genéticos. Fíjate que Raúl, el hermano, ¿qué edad tiene? 80, digamos. Y manda más que un dinamo.
Sí, que está mandando. Exacto. Bueno, yo tengo un amigo aquí que además yo le deseo eterna vida, que es Luis Miquilena, tiene 97 años. Ahí está, Miquelena. Paciente. Claro. Es más como un dinamo. Hay que preguntarle el secreto de él. Exactamente. Eso es genético. Yo creo que esos son como... Él es flaco y además él se cuida en eso, yo creo. Y bueno, yo conozco gordos que duran mucho. También. Por ejemplo, Luis Herrera Camping, que para descanse, muy amigo mío, porque trabajó conmigo, era economista de la Universal, duró 80 y tantos años. ¿A qué edad? ¿80 y pico? 80 y pico de años, mano. Estuvo muy bien. Es un presidente muy honesto. ¿Y es verdad que comía Toronto? No, Toronto no comía. ¿Sabes que tengo una anécdota con él? En una entrevista que yo le hice cuando yo gané el premio de periodismo, él era presidente. Y entonces yo le pregunté, él me hizo una cena y yo le digo, ¿es cierto que usted come Toronto? Y dice, mis kilos son salados. Así es. Está bien. Y nunca comió Toronto. Pero porque él tenía fama de eso, ¿te acuerdas? Pero los desayunos de él eran de hora y media, era chorizo, todo eso, lo que él decía, un desayuno llanero. Pero parece que el secreto es hacer una siesta, porque Caldera hacía siestas, ¿no era? No sé. Hay otros que dicen que la siesta no es buena, Bueno. porque entonces no duermen en la noche. Entonces vamos a tener que poner de acuerdo los médicos, ¿no? Bueno, pero esta cosa de insuficiencia cardíaca es importante, Ok. porque fíjate que hay hay pocos medicamentos para el tratamiento ¿y cuál de es esta el nuevo? enfermedad. Hay una cuestión que acaba de salir de Novartis, en el país no lo hay, aquí no lo hay. Salió en Estados Unidos, creo que en Europa debe estar también. Y está aprobado por la FDA, porque disminuye la mortalidad. Otro En insuficiencia cardíaca, y eso es importantísimo, porque la gente se muere con esta enfermedad, es una mortalidad altísima. Yo tiene creo. la enfermedad. Bueno, Y este se llama, Entresto se llama. ok, vamos a esperar que salgan otros medicamentos para la inmortalidad. Eso. Ok. Tú sabes que yo estuve en Estados Unidos, en Miami, hace poco, y fui a La Habana Nueva, Habana Vieja, a la pequeña Habana, Sí, sí. y vi un señor con un sombrero que estaba... Ahí tú dices, en Miami. Tabaco y tabaco y tabaco. Resulta que es el dueño de un negocio que donde hace tabaco cubano a mano. Y usted me dice, ¿y usted qué hace aquí echándole humo a la gente? No, es que yo me fumo 30 tabacos al día. ¿Cuántos años tiene? 88. Ahí está. Bueno, gracias. No estoy invitando a que fume nadie, por favor. Pero está en una simple anécdota. Gracias, doctor Nussen. En la próxima parte voy a conversar con un médico de la política, Elías Agua. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Elías Agua, tiempo sin tenerlo aquí en este programa, como hace un año, ¿no? Pero bueno, como dice, nunca es tarde. Y con él vamos a tratar muchos temas, sobre todo de política, ya que el tema científico lo tratamos con el doctor Nussenberg, cardiólogo de este país. Y yo voy a comenzar una reflexión. Yo siempre decía que había escrito algo, dice, Obama se entendió con Irán o conversa con Irán, Obama se fue y habló con Raúl, se entendió con Raúl, Putin se está entendiendo con la gente de Siria, con sus adversarios en Siria. Y yo digo, ¿cómo es que aquí no se entienden dos grupos políticos que somos un país que quiere la paz y que necesita, sobre todo por la crisis que vive, el entendimiento de la sociedad política? ¿Por qué no se entiende? Te pregunto eso. Bueno, en primer lugar yo creo que somos dos fuerzas que postulamos elementos programáticos e ideológicos antagónicos, ¿no? Y luego ha habido una dura confrontación a lo largo de estos 17 años, que sin duda alguna tiene que ser superada. Y yo creo que intentos de entendernos lo ha habido. Los hubo en el 2002, el 2003, después del golpe de Estado que se están cumpliendo 14 años estos últimos días. Lo hubo durante la llamada guarimba o salida en el año 2014 con la participación de UNASUR y pudimos avanzar en algo, pero siempre sectores extremistas de la oposición terminan boicoteando esos grandes esfuerzos que se han hecho por encontrar un espacio de coexistencia pacífica entre dos fuerzas políticas antagónicas. Ahora, y si te lo planteo al revés, como dice la oposición, es que sectores radicales extremistas del chavismo
se imponen a cualquier acuerdo. Y tanto el presidente Maduro como los dirigentes que quieren el acuerdo son prisioneros de ese grupo radical. Te pregunto, ¿eso está planteado? Hay quienes están planteando un colapso de las instituciones hacia una guerra civil, por ejemplo. No, nosotros en el chavismo no hay nadie que esté apostando a una guerra civil, ¿no? Venezuela no se merece una confrontación civil ni ser parte de la nueva estrategia de Estados Unidos de destruir las naciones. Nuestro pueblo no se merece eso. Nosotros tomamos un camino pacífico y democrático, Carlos, en 1997, cuando el comandante Chávez nos dijo, es por la vía democrática y pacífica que tenemos que lograrlo. Y fuimos, aprobamos esta Constitución y nos hemos tratado, a pesar de las arremetidas violentas que desde la oposición se han dado en el 2002, en el 2004, en el 2007, en el 2013, en el 2014, hemos logrado mantener la paz de Venezuela. Y ese es uno de nuestros principales propósitos, mantener la paz de Venezuela. Y por eso el presidente nuevamente ha llamado, vamos a sentarnos en el marco de una comisión de la verdad, donde cada quien asuma la responsabilidad que ha tenido en la confrontación que hemos vivido y podamos avanzar. Una sociedad tiene que avanzar, ¿no? La sociedad no puede vivir eternamente anclada en las heridas, en las fracturas, sino que tiene que crear condiciones básicas para avanzar, pero tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y tiene que haber atención a las víctimas de esa confrontación. Y si tú te pones a analizar, con esa confrontación que hay ahorita, Asamblea, Ejecutivo, dos poderes importantes para la Constitución, el Legislativo pareciera es el primer poder, después el Ejecutivo, después el Judicial. Pero cuando tú ves, la Asamblea aprueba una ley, la niegan a través del Tribunal Supremo. Aprueban otra ley, tampoco la aplica, dice el presidente, no la voy a aplicar. Y luego el presidente va más allá. Si algún día aquí se impusiera una solución política por la vía electoral y ganara a alguien de la burguesía, yo no sé qué cosa, yo saldría a la calle con los militares. ¿Eso es posible? El presidente no ha dicho que saldría a la calle con los militares, el presidente diría que saldríamos a la calle a defender el movimiento cívico militar. Los grandes conquistas que la revolución ha logrado en materia de protección social de nuestro pueblo, de soberanía, de independencia. Nosotros no vamos a ser inermes nunca, no lo fuimos antes de ser gobierno, no lo hemos sido siendo gobierno y no lo seríamos nunca, de ser inermes frente a la pérdida de soberanía, de independencia, a la privatización de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. A eso se refiere el presidente. Ahora, entonces vamos a aclarar, pues, antes que siga. O sea, mañana hay elecciones. Gana un sector de la oposición, para no citar a alguien que a mí no te guste o te guste más, pero o te guste menos. No, a mí no me gusta nadie de la oposición. Ok, no te gusta, ok. Si gana la oposición, en buena ley, como ganaron el 6 de diciembre, Correcto. el chavismo entrega el poder. Bueno, ¿qué pasó el 6 de diciembre? Entregamos la Asamblea Nacional. Todo el mundo decía que no la íbamos a dejar instalar y se permitió, se reconoció la victoria electoral. O sea, reconocen la victoria. Claro, pero lo que no vamos a reconocer es que se avasalle a un pueblo, que se avasalle los logros y la conquista, que se avasalle a esta Constitución, como se pretende hacer desde la Asamblea Nacional hoy día, la mayoría de la Asamblea Nacional. Nosotros reconocimos los resultados electorales, nosotros instalamos la Asamblea Nacional y fuimos como bancada de la patria y estuvimos, nos juramentamos ante el señor Ramos Alud en una demostración clara de profundo compromiso con la democracia. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La aplicación de una ley de amnistía inconstitucional. Primero, la amenaza de que en 6 meses la Asamblea va a salir del gobierno nacional. Ninguna Asamblea está para salir del gobierno nacional. Una institución no puede colocarse al servicio de derrocar o salir por cualquier vía que sea del gobierno constitucional de una república. Dime en qué parte del mundo pasa eso. Segundo, se aprueba una ley de amnistía que viola flagrantemente la Constitución al dejar sin garantías de acceso a la justicia, a las viudas, a los huérfanos, a los padres de las víctimas de las guarimbas y de los otros hechos violentos. Tercero, se aprueba una ley de viviendas que deroga, sin ser ella orgánica, leyes orgánicas. ¿Sí? Desde la Asamblea se está dando todo un proceso de violación a la Constitución, con un atropello legislativo que lo que evidencia es que sigue habiendo un desconocimiento de la fuerza popular que sigue siendo el chavismo, y eso es muy malo. Pensar que el chavismo está aniquilado, que el chavismo está desaparecido, es un grave error que está cometiendo la oposición. El argumento que usan desde la oposición es que en el pasado, decisiones parecidas, incluso creo que citaron cuando Cilia era
presidente de la Asamblea, que el Tribunal Supremo no puede ser un jefe superior al Poder Legislativo, y no aceptaban la injerencia del Tribunal Supremo en decisiones de la Asamblea. Mira, Incluso creo que el alcalde, tu compatriota Blay, tiene incluso un acta de lo que ocurrió en la Asamblea en esos momentos. Mira, la Constitución es muy clara y le dio a la Sala Constitucional de la República la potestad de ser el último intérprete de esta Constitución. Y eso tiene que ser respetado. Fíjate la ley que ellos propusieron de reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Tú sabes qué dice, Carlos? En su preámbulo o en su introducción, que la Constitución se excedió al darle esas competencias a la Sala Constitucional. Es decir, que la Constitución se violó a sí misma, ¿no? Una aberración. Y entonces a partir de allí pretenden normar, reglamentar a la Constitución. La Constitución solo puede ser desarrollada por una ley orgánica, los artículos constitucionales. Por eso insisto, y quienes me oyen, no es que nosotros nos opongamos por oponernos a las leyes que está desarrollando la mayoría de la Asamblea Nacional, sino que todas están viciadas de nulidad constitucional. Y extraña que teniendo a los mejores bufetes del país detrás de ellos y presumiendo como presumen de ser expertos juristas, incluyendo el señor presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alud, cometan este tipo de desabruptos legales y constitucionales que están haciendo y que obviamente van a ser rechazados al compararlos con el texto constitucional. Dentro de esta confrontación, así yo apruebo, tú no apruebas, no ejecutas, tú ejecutas, hay una propuesta de equiparar en magistrado a la Sala Constitucional. ¿Tú cómo ves eso? Desde la Asamblea. Nombrar otro magistrado para llevarlo a 15 y acabar con la superioridad que existe de punto numérica en la Sala Constitucional. En primer lugar, desde el punto de vista constitucional y legal, el Tribunal Supremo está en un periodo constitucional que debe culminar para cualquier modificación de su integración. Cuando se hizo la ampliación del número de magistrados era porque había terminado en aquel momento un mandato constitucional, un periodo constitucional y tocaba elegir nuevos magistrados. Lo que llaman magistrados, lo que Sí, nombraron, lo que nombraron en la última asamblea. No, cuando se amplió, creo que fue el año 2006. No, ahora cuando nombran unos magistrados. No, por eso se nombraron en el marco, porque se habían vencido el periodo constitucional de un conjunto de magistrados. Okay. Pero lo que te quiero decir es que no se puede alterar la composición de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, sin que hubiese culminado el periodo. Y en ni este modificando momento la ley orgánica del Poder Judicial. No, porque estás violando un periodo constitucional que está establecido. Pero además de esto, Carlos, escúchame un momento, además de esto, ¿cómo se ha argumentado que el gobierno es el que ha influenciado en la composición de los magistrados y ahora se pretende hacer lo mismo, ¿no? Según lo que ellos denuncian, de lograr que la Asamblea Nacional coloque a 8 magistrados de la oposición para tener mayoría en la Sala Constitucional? Eso no es ético, eso no se corresponde con una posición vertical respecto a una posición ética. De manera que la Asamblea y su mayoría está totalmente entrampada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. Constitucional. O sea que nombran unos magistrados, igual los anulan. Bueno, no me corresponde a mí decidir eso, es mi opinión, pero... Es lo que insinúa. Pero seguramente la Sala Constitucional revisará eso. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Ahora, evidentemente que tenemos un conflicto político entre dos sectores importantes de la sociedad, pero tenemos también un problema económico, que nadie lo puede negar. Lo ves en las colas, lo ves en el problema, en la escasez, lo ves en todas las manifestaciones que todos los días uno ve cuando va a la calle. Y encima de eso está el problema de la inseguridad. Ahora,
para resolver ese problema hay quienes sostienen, no se necesita uno solo, se necesitan dos, hay que llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves tú ese problema económico y cómo ves la posibilidad de salir del problema económico? Mira, esa es la principal preocupación del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Nosotros, aparte de este intento de asaltar al resto de los poderes y la constitucionalidad por parte de la Asamblea, bueno, es un tema que estamos allí pendientes, debatiéndolo con argumentos. Pero lo más importante y la principal ocupación que tiene el presidente Maduro, su gobierno y nosotros el Partido Socialista es lograr durante este año resolver la situación que se ha generado en materia de abastecimiento de alimentos, de medicinas, ¿no? Por eso vemos que el presidente Maduro y su gobierno están dedicados al trabajo en el marco de la agenda económica bolivariana con los empresarios, con el sector público, ¿no? Trabajando el tema financiero para poder tener la disposición de divisas en el marco de una caída de los precios petroleros que nos permiten superar los problemas de abastecimiento que está teniendo el pueblo venezolano y que son nuestra principal angustia en este momento. Angustia, preocupación y ocupación, ¿no? Creo que el presidente Maduro y su gobierno han apuntado a elementos centrales. Uno, la activación productiva de la mano del sector que quiere producir, del sector empresarial que quiere producir, ¿no? Luego, la diversificación de ingresos en divisas, con el plan de inversiones en la minería de oro y otros minerales estratégicos. Y tercero, bueno, el trabajo permanente para lograr una recuperación, una estabilización de los precios petroleros. Ahora mismo hay una conferencia, una nueva conferencia de países petroleros en Doha, donde esperemos que se lleguen o se hayan llegado a acuerdos que permitan avanzar en un precio del barril del petróleo que se ajuste a las necesidades de los países que producimos. Creo que ahí hay tres medidas estratégicas y tácticas que se están desarrollando, ahora que requieren de estabilidad política. Por eso. Que requieren de apoyo. Mira, qué buen gesto hubiese sido que la Asamblea Nacional aprobara el decreto de emergencia económica del presidente de la República, que como se ha visto lo ha utilizado para bien, igual, para avanzar, no ha habido ni expropiación, pero ni igual todo está lo que se aplicando las medidas decía. económicas, como si no lo aprobaran, igual lo No, está aplicando. porque se validó, gracias al Tribunal Supremo de Justicia, tan criticado y tan cuestionado, el presidente tiene instrumentos para abordar la crisis económica, porque si fuese por la Asamblea Nacional hubiese quedado de manos atadas. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahí está la otra iniciativa que ha tomado el presidente, la Comisión de la Verdad, para sentarnos, para darle un marco a la solución de un conjunto de temas pendientes. Primero, la verdad sobre los hechos ocurridos, la justicia. Claro que todos los sectores. Claro que le invitamos. Claro que le invitamos. Incluso ellos habían aportado nombres, que no voy a expresar aquí porque no quiero que sirva de excusa para que ellos se sigan negando, porque la invitación sigue estando abierta. A nosotros, al país, le conviene que la oposición se siente en el marco de la Comisión de la Verdad para ir encontrando caminos de avanzar, de superar una confrontación que no es que sea estéril, porque la confrontación en Venezuela ha sido el resultado de una grave fractura social que arrastra a Venezuela desde hace mucho tiempo. Ahí está el 27 de febrero de 1989, un indicador de cuán fracturada estaba la sociedad venezolana antes de Chávez, y que por el contrario el comandante Chávez y la revolución ha hecho un gran esfuerzo por encauzar esa fractura social de manera pacífica y democrática. Lo que no queremos ni quiere nadie es que esos factores que hicieron posible que ellos no se reencuentren otra vez. Por eso. Entonces el presidente ha dicho, aquí está, vamos a conversar, con la presencia del secretario general de UNASUR, ha invitado al presidente Leonel Fernández, al jefe de gobierno español José Rodríguez Zapatero, ¿no?, a distintos sectores de la sociedad, y nuevamente la oposición le da la espalda a la posibilidad de lograr un mínimo de estabilidad política que nos permita avanzar en la superación del problema económico. ¿Qué otras medidas crees tú que deben tomarse? Bueno, creo que hay otro conjunto de medidas tácticas que el gobierno ha venido tomando. Por ejemplo, yo creo que hay que avanzar hacia una sinceración de los precios de los bienes y los servicios, progresivamente, ¿no?, que no es liberalización como pretende la oposición, dejar que el mercado fije los precios, ¿no? Si el mercado fija los precios, es el precio de los bachaqueros, ¿no? Tiene que haber un precio realmente que sea el valor del producto, que le deje una ganancia al productor y que permita el acceso de la población a las personas. Creo que eso es una medida importante y se ha venido avanzando en algunos rubros para estimular la producción nacional. Tú sabes que estás leyendo la encuesta de Data Analysis, ¿no?, de León, que el presidente cita mucho además.
y dice que solo el 4% cree en el argumento de la guerra económica. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, más allá de que no conozco la encuesta, pero de que se crea o no se crea, existe. Léela en quinto día. Cuando Sí. el del viernes. El del viernes que estamos grabando. Ok, voy a comprarla. Ok, de acuerdo. Sería justo. Sería justo, y ¿verdad? necesario. Fíjese, el tema del dólar paralelo. ¿Puede alguien negar que eso es una guerra económica? Que un país le fijen desde el exterior un tipo de cambio paralelo. ¿Puede alguien negar que es una guerra económica el brutal contrabando de extracción, que si no se hubiesen tomado las medidas de cierre de frontera, tuviésemos ahorita sin ningún tipo de alimento, ningún tipo de medicina, ningún tipo de combustible? ¿No? De manera que sí la hay. El propio bachaquerismo es una forma que los sectores monopólicos, distribuidores de alimentos y de bienes han encontrado para fijar el precio que ellos quieren y dañar a la población y ¿Cómo el dañar al Estado gobierno. y un Estado poderoso puede permitir que un sector le imponga la línea de conducta económica que debe seguir? Este es un Estado democrático y tiene que actuar apegado a las leyes y a las constituciones. Y precisamente por el espíritu democrático del gobierno, muchos de estos sectores hacen este tipo de trampas, este tipo de mecanismos de vulneración de las leyes, amparados en el amplio espíritu democrático que tiene la Revolución Bolivariana. Pero sin embargo se han combatido. Toda la red que se desmanteló en Abastos Bicentenarios, todas las redes que se han desmantelado de contrabando de extracción. Hay una batalla permanente del gobierno contra este flagelo, que no es suficiente, sin duda alguna, porque tiene que ver, además, no solo con el control, sino con la estabilidad de variables económicas. Okay. Tú has Esa es la verdad. tú has estado en ministerios económicos y has participado en política económica. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de PDVSA y las denuncias que se están haciendo sobre la corrupción que ha habido en PDVSA? Incluso hay unos detenidos. Pero ¿qué piensas tú de lo que plantean los agricultores, que también es tu materia, sobre la escasez del dólar y la deuda de los subsidios a los productores? Bueno, ya se comenzó a pagar esa deuda de los subsidios. Yo estuve recientemente reunido con el ministro Castro Sotel. El año pasado se aprobaron un conjunto de subsidios y por razones que desconozco no se habían pagado, pero el ministro Castro Soteldo los ha asumido y ha comenzado un pago del subsidio a la materia prima que los productores generaron el año pasado. Yo creo que al productor hay que darle todo el apoyo. Un hombre que está en el campo es el que más tiene que ser protegido y apoyado, como se ha desarrollado a través de la Revolución Bolivariana, políticas de financiamiento con bajos intereses y condiciones preferenciales, acceso a las tecnologías, ¿no? Materia prima, subsidios directos e indirectos. Yo creo que hay que retomar y relanzar todo ese esquema que fue exitoso durante los años 2006, 7, 8 y 9, donde se trabajó conjuntamente con los productores agrícolas y se les creó un conjunto de condiciones financieras, tecnológicas, que permitieron que esos años tuviéramos un incremento histórico en rubros como arroz, como maíz, entre otros. Aquí tengo dos periódicos que naturalmente son dos tesis distintas, dos ideologías del periodismo distintas, ¿no? Por ejemplo, VEA, que tú lo conoces, dice: consignan en la ONU sentencia del TCJ, Congreso de la Patria consolida la revolución, ley de referendo es inconstitucional. ¿Es inconstitucional el referendo revocatorio? Sí, porque Y luego está no, el referéndum no. El de poleo. Dice aquí: gobierno desesperado inventa potes de humo. 5 son los temas que deben tratar. Te dejo estas dos para concluir el programa, para que lo comente. Mira, en primer lugar, el referéndum es un instrumento válido y se demostró en el 2004 cuán válido era para superar crisis políticas. Ahora, tiene que hacerse siempre en el marco de la Constitución, de las leyes de la República. Si la oposición quiere hacerlo, nosotros no estamos interesados. Nosotros queremos que el presidente Nicolás Maduro culmine su mandato. Para nosotros ese no es un tema y creemos que para la sociedad no es un tema. La sociedad lo que quiere es que se avance en la solución del problema ¿Pero económico. ustedes quieren el revocatorio? Nosotros no queremos por revocatorio. eso, pero nosotros queremos que Nicolás Maduro culmine su mandato. Bueno, ¿no? es que como decía aquella señora el 12 de abril, que Chávez culmine su mandato, que Maduro culmine su mandato es lo que más conviene para la estabilidad política del país. Lo que yo te decía, no, el referendo revocatorio significa que lo convocan y va a salir el mandato. Digo, Está bien, pero lo que no se puede hacer una elección. es vulnerando el principio que estableció esta Constitución, que es el poder electoral, que toma la iniciativa en materia de legislar y reglamentar los procesos electorales. La Asamblea no puede usurpar al Poder Judicial, no puede usurpar al Poder Ejecutivo, no puede usurpar al Poder Electoral, al Poder Moral, como pretende hacerlo. No es un suprapoder, ¿no? Porque la Asamblea lo que pretende hacer es
es un golpe de Estado, es decir, asumir todos los poderes de la Asamblea Nacional. Y aquí no hay un régimen parlamentario, aquí hay un régimen presidencialista con un sistema parlamentario de control y de legislación, pero en el marco de esta Constitución. En esa constitución dicen que el Ejecutivo quien pretende acabar con la Asamblea y No. se basan en la propuesta de Escarrá. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, esa es la opinión de un jurista, respetado jurista. Que dice que pueden acabar con la Asamblea en cuántos días. El gobierno del partido no han hecho esa presunción. Es una opinión respetable del doctor Escarrá. Pero en todo caso, Carlos, y con esto quiero culminar, ¿no? Yo lo que siento es que el esfuerzo de los dirigentes políticos, de la revolución, de la oposición, tiene que estar orientado a garantizarle un alto de tranquilidad, un alto de bienestar a la población. Y eso es lo que aspira a la población. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para un acuerdo, para un diálogo de verdad? Digo, vamos a sentarnos con esta gente, ¿con quién te vas a sentar? ¿Cómo nos vamos a sentar? ¿Qué sería, si tuviera en manos Elías Agua, lo que propondría Elías Agua como factor fundamental para ese acuerdo? Que la oposición renuncie a la violencia como forma de hacer política. Que se rechace la injerencia extranjera en Venezuela de los gobiernos de España, de Estados Unidos, como permanentemente la vemos en apoyo a la oposición venezolana. Que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que se respeten los derechos sociales alcanzados durante la Revolución Bolivariana. Que abandone la oposición cualquier mecanismo económico para sacar ventaja política aprovechándose de la angustia y del dolor del pueblo. Pero en este momento no hay violencia política en Venezuela, generada por cuestiones políticas, ¿no? No, hay inseguridad y todo. Y esperemos que no la haya, pero la hemos vivido. Pero hace apenas año y medio el país estaba siendo sometido a una oleada terrorista por parte de la oposición. Y hay un camino para un entendimiento, no hay, todavía no están dadas las condiciones. Mientras desde la oposición se crea que se pretende avasallar a esta fuerza popular que es el chavismo, difícilmente podemos avanzar. ¿Qué llamas tú no avasallar? ¿Qué leyes deben aprobarse entonces? No, reconocernos. Reconocer que aquí hay una fuerza política, que a pesar de que haya tenido un revés electoral el 6 de diciembre, una fuerza política que tiene organizaciones del poder popular, que tiene partidos, que tiene y evidentemente lo reconocen, ¿no? No lo reconocen. Cuando tú ves las legislaciones, no las reconocen. Intentar privatizar la Gran Misión Vivienda de Venezuela es un desconocimiento, quitarle la tierra a los campesinos y a los indios que les rescató la Revolución Bolivariana, como lo pretenden hacer en la Ley de Producción Nacional, es un desconocimiento. Ese no es el camino. El camino de desconocer el chavismo no es el mejor camino para lograr la estabilidad y la tranquilidad que necesita Venezuela para superar sus problemas económicos. Bueno, aquí me regalaron 2 libros, no sé si fue deliberadamente, pero uno es El diario del Che en Bolivia. El Che dice algo aquí, en un día como el 15 de abril. Dice aquí, llegó Joaquín me voy a tomar un poquito de tiempo, si me perdonan. Llegó Joaquín con toda la retaguardia y resolvió salir de mañana. Informó que habían sobrevolado la zona y tiraban con cañón contra los montes. El día transcurrió sin novedad. Se completó el armamento del grupo asignado de la ametralladora 30 a la retaguardia, teniendo de ayudante a los de la resaca. Por la noche hice la advertencia sobre el problema de la desaparición de las latas de leche. Te habían cogido las latas de leche al Che ahí en plena guerrilla, ¿no? Y la otra es que... Bueno, los seres humanos somos virtudes y miserias, pues siempre hay que trabajar por cultivar la virtud. José Ratzinger, todo de esta manera. Las infamias de Jesús. Y dice aquí, no temáis porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, que es Mesías y el Señor. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño recién nacido envuelto en pañales. Amén. ¿Habrá un Mesías para la crisis económica, doctor? No, el esfuerzo de un pueblo, la cultura de trabajo que tenemos que desarrollar. Yo creo que esa es la salida estratégica a los problemas estructurales de la economía venezolana. Una nueva cultura del trabajo productivo que nos permita generar los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí estarán ojos pelados ante la amenaza. Maduro ordenó a Estado Mayor Conjunto en la FAN. ¿Estamos en paz o estamos en guerra? Estamos en paz y tenemos que siempre estar preventivos para evitar la guerra. ¿Ya tú estás listo con tu fusil? Con mis ideas. Gracias, Elías Agua. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.